La familia de mi esposo siempre me trató como una intrusa. Mi nombre es Carolina, tengo 32 años y he estado casada con Alejandro durante 3 años. Desde el primer día, su madre Beatriz me dejó claro que no era suficientemente buena para su hijo. Según ella, provengo de una familia humilde, sus palabras, no las mías, mientras que la familia de Alejandro tiene una posición económica y social respetable. Alejandro y yo nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba enfermería con una beca por excelencia académica, mientras él cursaba administración de empresas para eventualmente hacerse cargo del negocio familiar, una cadena de hoteles boutique bastante exitosa. Nos enamoramos a pesar de nuestros diferentes orígenes, o quizás precisamente por eso. A él le encantaba mi forma práctica de ver la vida, y yo admiraba su ambición y creatividad. Cuando anunciamos nuestro compromiso después de 2 años de relación, su familia fingió alegría frente a nosotros, pero por detrás comenzaron a circular rumores, que si yo estaba con él por su dinero, que si buscaba ascender socialmente, que era una cazafortunas que había atrapado al ingenuo de su hijo. La boda fue hermosa pero tensa. Beatriz, mi suegra, insistió en organizarla completamente, ignorando cualquier sugerencia mía o de mi familia. El resultado fue una ceremonia ostentosa que no reflejaba nuestra personalidad, pero decidí no quejarme para mantener la paz. Mi padre, un profesor de secundaria jubilado, y mi madre, que trabajaba como secretaria, se sintieron completamente fuera de lugar entre tanto lujo. Los primeros años de matrimonio no fueron fáciles. Vivíamos en un apartamento que nos regalaron los padres de Alejandro como presente de bodas. Era hermoso y espacioso, pero cada vez que mi suegra venía de visita, lo cual ocurría con alarmante frecuencia, inspeccionaba cada rincón y hacía comentarios sobre mi peculiar forma de decorar o mantener el hogar. Querida, ¿no has sacado brillo a los muebles esta semana? Una esposa dedicada siempre mantiene su casa impecable, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. O peor aún, Alejandro siempre ha estado acostumbrado a cierto nivel de refinamiento. Espero que estés aprendiendo a adaptarte. Alejandro intentaba defenderme a su manera, pero nunca confrontaba directamente a su madre. Así es ella, me decía, no lo tomes personal, con el tiempo te aceptará. Los meses pasaban y la aceptación no llegaba. De hecho, la situación empeoró cuando comencé a trabajar en el hospital universitario de la ciudad. Había conseguido un puesto excelente en la unidad de cuidados intensivos, algo por lo que había luchado duramente. Para mí, representaba independencia económica y la oportunidad de ejercer la profesión que amaba. Para mi suegra, sin embargo, mi trabajo era una afrenta. ¿Una mujer de la familia García trabajando en un hospital? La escuché decir por teléfono a una de sus amigas. ¡Qué vergüenza! Como si mi hijo no pudiera mantenerla adecuadamente. Lo que realmente colmó mi paciencia fue cuando empezó a programar eventos familiares precisamente en mis turnos de trabajo, y luego me criticaba públicamente por no asistir. Es una pena que Carolina prefiera su trabajo a pasar tiempo con la familia, comentaba durante las cenas a las que yo no podía asistir. Cuando lo mencioné a Alejandro, se mostró comprensivo pero inefectivo. Hablaré con ella, prometía siempre, pero la conversación nunca parecía ocurrir, o si ocurría, no tenía ningún efecto. Para empeorar las cosas, hace 6 meses, Alejandro perdió su trabajo. La pandemia había golpeado duramente al sector hotelero, y aunque los negocios familiares seguían a flote, hubo que hacer recortes. Su padre, un hombre conservador y autoritario, decidió que los ejecutivos con más experiencia debían mantener sus puestos, dejando a Alejandro sin empleo. De repente, mi sueldo se convirtió en nuestro principal ingreso. Alejandro cayó en una especie de depresión, cuestionando su valía y propósito. Yo intentaba apoyarlo, asegurándole que era una situación temporal y que juntos saldríamos adelante. Mi suegra, por supuesto, tenía otra perspectiva. Un verdadero hombre nunca permitiría que su esposa lo mantuviera, le dijo a Alejandro durante una cena familiar, como si yo no estuviera presente. Tu padre puede crear un puesto para ti en la empresa principal, no necesitas pasar por esta humillación. Fue la primera vez que vi a Alejandro enfrentarse realmente a su madre. Carolina no me está humillando, mamá, me está apoyando. ¿Qué es lo que hacen las parejas? Y no quiero un puesto por nepotismo en la empresa de papá. Quiero encontrar mi propio camino. La expresión de Beatriz fue indescifrable, pero desde ese momento, su actitud hacia mí se volvió aún más fría y calculadora. Las cosas llegaron a un punto crítico hace 2 semanas, durante la cena mensual obligatoria en casa de mis suegros. Estas reuniones siempre eran tensas, pero solía sobrellevarlas concentrándome en la deliciosa comida preparada por Pilar, la cocinera de la familia, y en la conversación con Carlos, el hermano menor de Alejandro, quien siempre me había tratado con amabilidad. Esta vez,
Sin embargo, algo se sentía diferente desde el momento en que llegamos. Beatriz estaba inusualmente amable conmigo, ofreciéndome una copa de su vino favorito, que normalmente reservaba para invitados especiales, y preguntándome con aparente interés sobre mi trabajo. Durante el primer plato, ensalada César con langostinos, Beatriz mencionó que tenía dolor de cabeza y me pidió si podía subir a su habitación por unas pastillas que guardaba en su mesita de noche. Confío en ti como enfermera para elegir la adecuada, dijo con una sonrisa que parecía casi sincera. Alejandro me miró sorprendido. Su madre nunca dejaba que nadie entrara a su habitación, ni siquiera el personal de servicio sin supervisión. Claro, respondí, igualmente desconcertada por este repentino voto de confianza. Subí las escaleras hacia el dormitorio principal, una habitación elegante y amplia decorada en tonos crema y dorado. Abrí el cajón de la mesita de noche y encontré un pequeño pastillero. Tomé una pastilla para migraña y regresé al comedor. La cena continuó con normalidad, o lo que pasaba por normalidad en aquella casa. El padre de Alejandro, Roberto, hablaba sobre la economía y sus nuevas inversiones. Carlos comentaba sobre su reciente viaje a Europa. Beatriz intervenía ocasionalmente con algún comentario sobre conocidos comunes o eventos sociales. Justo cuando Pilar servía el postre, un mousse de chocolate que era la especialidad de la casa, Beatriz se levantó abruptamente. Acabo de recordar algo, dijo, con una expresión de preocupación tan teatral que inmediatamente sentí que algo malo estaba por suceder. Salió del comedor y regresó minutos después con un pequeño joyero de terciopelo azul. Lo abrió dramáticamente frente a todos, revelando que estaba vacío. «Mi anillo de diamantes», exclamó con voz temblorosa, «el que me regaló Roberto por nuestro 30 aniversario. Ha desaparecido». Todos en la mesa intercambiaron miradas confusas. Roberto frunció el ceño. «¿Estás segura, querida? Siempre lo guardas en la caja fuerte». «Lo saqué esta mañana para usarlo esta noche», respondió Beatriz. «Lo dejé justo aquí, en este joyero, sobre mi tocador». Su mirada se posó lentamente en mí, con una expresión que mezclaba triunfo y falsa tristeza. «Y es muy extraño, porque estaba ahí antes de la cena. La única persona que ha estado en mi habitación desde entonces ha sido Carolina». Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. El comedor quedó en silencio sepulcral. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «¿Qué estás insinuando, Beatriz?», pregunté, luchando por mantener mi voz firme. «No insinúo nada, querida», respondió con falsa dulzura. «Solo constato un hecho. Mi valioso anillo ha desaparecido. Y tú eres la única que ha estado en mi habitación». Alejandro pareció despertar de un trance. «Mamá, eso es absurdo. Carolina jamás haría algo así, cariño». «Yo también quiero creerlo», dijo Beatriz con voz melosa, «pero los hechos son los hechos. El anillo estaba ahí. Ella entró a la habitación, y ahora no está. Quizás lo pusiste en otro lado», intervino Carlos, visiblemente incómodo. «O tal vez», continuó Beatriz, ignorando a su hijo menor. «Alguien cuyo esposo perdió su trabajo y que viene de un entorno más modesto, vio la oportunidad y la aprovechó». No podía creer lo que estaba escuchando. La acusación era tan transparente, tan calculada, que por un momento me quedé sin palabras. «Beatriz», dije finalmente, «estás acusándome de robo. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que estás diciendo? Si no has hecho nada malo, no tienes por qué ponerte a la defensiva», respondió, y luego se volvió hacia su hijo. «Alejandro, quizás deberías revisar el bolso de tu esposa, por el bien de todos». Miré a Alejandro, esperando que se pusiera de pie, que defendiera mi honor, que se enfrentara finalmente a su manipuladora madre. En cambio, lo vi dudar. Sus ojos evitaron los míos, y por un terrible momento, sentí que él también albergaba dudas. «No puedo creer esto», dije, levantándome de la mesa. «He soportado años de desprecios, comentarios malintencionados y humillaciones sutiles, pero esto cruza todos los límites». Tomé mi bolso y lo puse sobre la mesa con fuerza. «Adelante, Beatriz, revísalo. Revisa mis bolsillos, mi ropa, examínalo todo. No encontrarás nada porque no he tomado nada». Beatriz parecía ligeramente desconcertada, como si no esperara esta reacción directa, pero se recuperó rápidamente. «Una ladrona inteligente no llevaría el botín encima», comentó. «Quizás lo escondiste para volver por él más tarde, o ya lo entregaste a un cómplice». Roberto, que hasta entonces había observado la escena en silencio, intervino con voz cansada. «Beatriz, esto es suficiente. No puedes acusar a nuestra nuera sin pruebas». «¿Sin pruebas?», replicó ella, alzando la voz. «Mi anillo ha desaparecido. Valor, $25,000. ¿Qué más pruebas necesitas?».
La situación estaba escalando rápidamente. Pilar, la cocinera, observaba desde la puerta de la cocina con expresión horrorizada. Carlos parecía querer que la tierra lo tragara. Roberto masajeaba sus sienes, como preparándose para una migraña. Y Alejandro seguía en silencio, con la mirada baja, paralizado entre la lealtad a su madre y a su esposa. Fue entonces cuando recordé algo que Alejandro me había comentado hacía meses y que había olvidado por completo. Después de un pequeño robo en la casa de unos vecinos, Roberto había instalado discretamente cámaras de seguridad en varios puntos estratégicos de la casa, incluido el pasillo del piso superior que daba a las habitaciones. Beatriz se había opuesto: no quiero sentirme vigilada en mi propia casa, pero Roberto había insistido, argumentando que era por seguridad. Sin decir palabra, saqué mi teléfono y abrí la aplicación que Alejandro me había mostrado una vez. Para mi alivio, aún tenía acceso. Roberto había dado los códigos a toda la familia por si alguna vez había una emergencia y necesitaban revisar las grabaciones. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Beatriz, súbitamente nerviosa. Defendiendo mi honor, respondí mientras navegaba por la interfaz hasta encontrar las grabaciones del día. Seleccioné el pasillo del piso superior y retrocedí hasta aproximadamente una hora antes de la cena. Coloqué el teléfono en el centro de la mesa para que todos pudieran ver la pantalla. En el video, claramente fechado y marcado con la hora, se veía a Beatriz entrar a su habitación con algo en la mano, salir minutos después sin nada, y luego, sorprendentemente, a Ana, la hermana de Beatriz, entrando a la habitación, permaneciendo allí unos minutos, y saliendo con algo pequeño que rápidamente guardó en su bolsillo. Ana, quien también estaba en la cena pero había permanecido callada durante toda la acusación, palideció visiblemente. Continué con la grabación. Se veía claramente como yo subía las escaleras. Entraba brevemente a la habitación y bajaba con la pastilla en la mano, sin detenerme en ningún otro lugar, sin tocar nada más. El comedor quedó sumido en un silencio absoluto. La expresión de Beatriz pasó del nerviosismo a la furia, y luego a algo parecido al miedo. Ana parecía a punto de desmayarse. Esto es una violación de la privacidad, balbuceó finalmente Beatriz. Roberto, ¿cómo pudiste darle acceso a estas cámaras? Roberto ignoró a su esposa y fijó su mirada en su cuñada. Ana, ¿tienes algo que decir? Ana comenzó a llorar, entre sollozos. Confesó que había tomado el anillo porque necesitaba dinero urgentemente. Su negocio de decoración estaba al borde de la quiebra debido a la pandemia, y los bancos le habían negado más préstamos. Pensé que podría empeñarlo temporalmente y devolverlo antes de que Beatriz notara su ausencia, explicó entre lágrimas. No quería causar problemas. ¿Y dejar que acusaran a Carolina?, preguntó Carlos, indignado. ¿Estabas dispuesta a arruinar su reputación para salvar la tuya? Ana bajó la mirada, incapaz de responder. Beatriz parecía aturdida, dividida entre la traición de su hermana y el fracaso de su plan para desacreditarme. Yo no sabía que Ana había tomado el anillo, dijo finalmente. Realmente pensé que había sido Carolina. No, Beatriz, intervino Roberto con voz firme. Las cámaras te muestran entrando con el anillo y saliendo sin él, mucho antes de que Ana o Carolina subieran. Tú planeaste todo esto. El rostro de Beatriz se transformó en una máscara de rabia. Esa mujer ha arruinado a nuestro hijo, gritó, señalándome. Desde que está con ella, se ha alejado de la familia, ha perdido su trabajo, su estatus. Solo quería abrirle los ojos. Finalmente, Alejandro reaccionó. Se levantó lentamente, con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de dolor, decepción y resolución. No, mamá, dijo con voz tranquila pero firme. Carolina no me ha arruinado, me ha salvado. Ha estado a mi lado cuando perdí mi trabajo, mientras tú solo me hacías sentir como un fracasado. Ha soportado años de tus desprecios sin quejarse. Por amor a mí, se volvió hacia mí y tomó mi mano. Lo siento, Carolina. Siento no haberte defendido como merecías desde el principio. Siento haber dudado, aunque fuera por un segundo. Lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. No sabía si eran de alivio, de dolor acumulado, o de amor renovado por este hombre que finalmente estaba encontrando su voz. Nos vamos, declaró Alejandro, recogiendo mi bolso y ayudándome a levantarme. Y no volveremos hasta que recibas una disculpa sincera y el respeto que mereces. Beatriz parecía a punto de explotar. No puedes hablarme así, soy tu madre, y ella es mi esposa, respondió Alejandro, mi compañera, mi apoyo, la mujer que amo. Y si no puedes respetarla, entonces no puedes ser parte de nuestra vida. Tomados de la mano, caminamos hacia la salida. Carlos se levantó y nos siguió. Yo también me voy, anunció. Esto ha sido vergonzoso.
Roberto se limitó a asentir con la cabeza hacia nosotros, una disculpa silenciosa en sus ojos cansados. Ya en el auto, dejé salir toda la tensión acumulada. Lloré como no había llorado en años, mientras Alejandro me abrazaba, repitiendo una y otra vez lo arrepentido que estaba por no haberme protegido mejor. Te amo, me dijo cuando finalmente me calmé, y a partir de ahora, tú y yo somos lo primero, siempre. Esa noche marcó un antes y un después en nuestra relación. Alejandro finalmente cortó el cordón umbilical tóxico que lo ataba a su madre. El cambio no fue instantáneo ni fácil. Hubo llamadas interminables, mensajes manipuladores, incluso un intento de Beatriz de presentarse en nuestro apartamento fingiendo una emergencia médica. Pero Alejandro se mantuvo firme, estableció límites claros y consecuencias por no respetarlos. Le dejó claro a su madre que nuestra relación ya no estaba a prueba, que yo no tenía que ganarme un lugar en la familia, porque ya era familia, y que cualquier ataque hacia mí sería considerado un ataque hacia él también. 2 semanas después de aquel incidente, Alejandro recibió una oferta de trabajo de una empresa de turismo sostenible. El puesto ofrecía menos prestigio y dinero que su trabajo anterior, pero estaba alineado con sus verdaderos intereses y valores. Aceptó inmediatamente, feliz de tener la oportunidad de reconstruir su carrera en sus propios términos. Carlos se convirtió en un aliado inesperado. Empezó a visitarnos regularmente y desarrollamos una amistad genuina. A través de él nos enteramos que Ana había devuelto el anillo y confesado toda la verdad a Roberto. Beatriz le había dicho que podía tomar el anillo para empeñarlo, con la condición de que permaneciera callada durante la acusación. Roberto, finalmente consciente de hasta dónde había llegado la obsesión de su esposa, le dio un ultimátum: o buscaba ayuda profesional para manejar su comportamiento controlador, o consideraría seriamente la separación. Para sorpresa de todos, Beatriz aceptó ver a un terapeuta. 3 meses después, recibimos una carta. Era de Beatriz, escrita a mano en su elegante caligrafía. En ella, expresaba un arrepentimiento que parecía genuino. No justificaba sus acciones, sino que las reconocía como producto de sus propios miedos e inseguridades. Temía perder a su hijo, temía volverse irrelevante en su vida, y había proyectado todos esos temores en mí. La carta terminaba con una petición: la oportunidad de disculparse en persona, en un lugar público de nuestra elección, sin presiones ni expectativas de reconciliación inmediata. Alejandro dejó la decisión completamente en mis manos. Después de mucha reflexión, accedí a encontrarnos con ella en una cafetería neutral. La reunión fue incómoda al principio, pero sorprendentemente sincera. Beatriz parecía una versión más suave de sí misma, menos rígida, menos a la defensiva. Nos contó sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a identificar sus patrones tóxicos de comportamiento. No espero que me perdones de inmediato, o quizás nunca, me dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez sin hostilidad. Solo quiero la oportunidad de demostrarte, con tiempo y acciones, que puedo cambiar, que quiero cambiar. No fue un final de cuento de hadas. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. Decidimos avanzar con precaución, estableciendo límites claros y expectativas realistas. Pequeños pasos, pequeños encuentros, siempre en nuestros términos. 1 año después del incidente, cuando descubrimos que estaba embarazada, fue Alejandro quien sugirió compartir la noticia primero con mis padres, y luego con los suyos, en un gesto simbólico de igualdad que significaba mucho para mí. La expresión de Beatriz cuando le contamos sobre el embarazo fue indescifrable. Por un momento, temí ver de nuevo aquella máscara de desprecio y superioridad. En cambio, vi algo que nunca esperé: vulnerabilidad. ¿Podré ser parte de la vida de mi nieto?, preguntó con voz pequeña, casi tímida. Alejandro me miró, dejando nuevamente la decisión en mis manos. Con una condición, respondí: que este niño nunca, jamás, escuche una palabra despectiva sobre sus orígenes, que crezca sabiendo que el valor de una persona no está en su apellido o su cuenta bancaria, sino en sus acciones y su corazón. Beatriz asintió lentamente. Tienes mi palabra, dijo, y por primera vez desde que la conocía, le creí. Hoy, mientras escribo esto, nuestro hijo Mateo tiene 6 meses. Es un bebé feliz, rodeado de amor por ambos lados de la familia. Mis padres, con su calidez y autenticidad, le enseñan el valor del trabajo honesto y la educación. Los padres de Alejandro, cada uno a su manera, están aprendiendo a ser abuelos sin imponer sus expectativas. Beatriz y yo nunca seremos mejores amigas, pero hemos encontrado un respeto mutuo que antes parecía imposible. La veo esforzarse genuinamente por romper viejos patrones, por aceptarme como soy, por valorar lo que Alejandro y yo hemos construido juntos. A veces pienso en aquella noche, en cómo un acto nacido del odio y la desesperación terminó siendo el catalizador para un cambio necesario.
en cómo enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el primer paso hacia la sanación. Y me recuerdo que las familias, las verdaderas familias, no son solo las que nos tocan por nacimiento o matrimonio, sino las que construimos con amor, respeto y aceptación, las que nos ven realmente, con nuestras fortalezas y debilidades, y nos quieren exactamente como somos.